y no es tratada, va a llegar a lo que se conoce como la insuficiencia renal crónica, en los cuales es una entidad muy peligrosa, por lo cual el paciente puede sufrir hasta la muerte porque hay desequilibrios en algunos electrolitos que van a ayudar a acelerar el cuadro. Entonces, la anuria excretora en sí es cuando el riñón no deja de producir orina. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Primeramente tenemos que hacer una anamnesis y ir indagando los datos del paciente. Por ejemplo, si el paciente es diabético, si el paciente ha sufrido algún tipo de cirugía, si el paciente hace cuánto tiempo tiene, si el paciente es portador de una patología o consume algún tipo de medicamento, y realizar un examen físico completo como vimos en las clases anteriores. Y dentro del examen físico completo debemos incluir un tacto rectal y un examen ginecológico en la mujer. ¿Qué métodos vamos a solicitarle al paciente con anuria? Vamos a solicitarle una radiografía para ver cómo está el sistema urinario o una radiografía de abdomen para poder ir viendo dónde está localizado el problema. Una ecografía renal para ver el grado de dilatación o si hay algún tipo de tumoración, algún tipo de litiasis que permita o que esté causando la anuria al paciente. Y por último, vamos a realizarle una tomografía con contraste si el paciente permita o el paciente esté en condiciones de hacerse una tomografía con contraste para poder ver la funcionalidad o para poder ver la morfología de los riñones. Y también podemos realizar una cistoureteroscopía, que es literalmente entrar con un instrumental, como vimos en la clase anterior, y visualizar todo el interior de la vejiga. Mas no caso, como que faz esse exame com contraste, sendo que o contraste pode fazer mal para o paciente, no caso, por exemplo, de uma insuficiência renal? Y en este caso tenés que ver primeramente si el paciente puede recibir o no contraste. Si el paciente no puede recibir contraste, no se le realiza la tomografía. Se le realiza una resonancia magnética en el caso que el paciente tenga alergia o no pueda recibir contraste. Por eso acá dice, si no existe alergia a los contrastes yodados y la analítica de urea y creatinina lo permiten, podemos podemos recurrir a la urografía de eliminación o a la tomografía. Siempre cuando el paciente permita, si el paciente está en insuficiencia renal, pero está respondiendo, mayoritariamente nosotros le pedimos una resonancia. Pero si el paciente da y queremos saber la causa, se le solicita una tomografía contrastada para poder visualizar y para poder ver la morfología y las estructuras del sistema urinario. Tienen que tener en cuenta que a todo paciente que esté en anuria, nosotros tenemos que realizarle un estudio sanguíneo en donde vamos a incluir la urea y la creatinina, que son elementos que nos van a medir la funcionalidad del riñón. Tenemos que pedirle un ionograma, que es un estudio de los electrolitos del cuerpo, y una gasometría para poder ver el equilibrio ácido-base del mismo. Todos estos tres son indispensables a la hora de estudiar un paciente con anuria. Entonces, estos datos que nos orientan de estos tres parámetros nos van a orientar el grado que tiene la de repercusión la anuria sobre el paciente y nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Es muy común que cuando un paciente no está orinando, los médicos piensen de que es porque el paciente necesita algún tipo de, de fluidos, pero muchas veces el paciente no está orinando porque hay un desequilibrio en sus electrolitos o su equilibrio ácido-base está alterado. Entonces, un error muy frecuente que se comete es hidratar al paciente. Al paciente se le mete mucho volumen, pero el riñón no puede procesar ese volumen porque hay ciertos elementos que están alterados que no están siendo corregidos. Bien, esta es la forma aguda. La forma crónica, la más común que tenemos, es la hidronefrosis, que como ven acá en esta imagen es literalmente la dilatación de la pelvis renal
y de los uréteres en distintos tipos de grados que se deben a una obstrucción dentro en cualquier segmento del sistema urinario. La manifestación más común que tienen los pacientes que tienen hidronefrosis es dolor. No es tan intenso como el cólico nefrítico, pero es un dolor un poco más fijo, un poco más persistente que el cólico nefrítico, y es un dolor paroxístico o muchas veces gravitativo. También al dolor se le pueden asociar otros síntomas como por ejemplo la hematuria, piuria, fiebre. Algunos pacientes pueden expulsar algunos cálculos o arenillas y en estadios más avanzados pueden haber inclusive síntomas de una insuficiencia renal crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? No suele ser muy habitual sospechar de que el paciente tenga ya una hidronefrosis. Mayoritariamente cuando el paciente viene por un dolor en flanco, nosotros solemos sospechar de que sea un cólico nefrítico o otro tipo. Entonces, el diagnóstico se hace mediante un estudio que motivó al paciente y suele ser un hallazgo más casual. Entonces, cuando nosotros tenemos un hallazgo casual por una ecografía de un paciente que tiene una hidronefrosis, debemos de iniciar el estudio con una valoración analítica de la sangre y orina. Debemos solicitar cómo está el perfil renal, si hay alguna infección o no en la orina, un urocultivo y una ecografía que nos va a permitir ver cómo está el árbol urinario del paciente. Esta es una ecografía, este es un pedazo del riñoncito y todo, esta es la hidronefrosis que tiene el paciente. Este es lo que se conoce como la pielografía, donde vemos una hidronefrosis bilateral y acá hay una estrechez en ambos lados. Este es de un niño, y esto se conoce como la estrechez pieloureteral, que es cuando hay un segmento localizado y no tiene un pasaje correcto de orina, por lo cual se dilata. Al dilatarse este segmento, produce un daño a nivel de las nefronas, que suele ser, si es tratado a tiempo, suele ser revertible, y si no es tratado a tiempo, suele provocar un daño ya permanente. Y para poder ver realmente cuál es la funcionalidad del riñón, existe un estudio muy específico. Por ejemplo, a este niño nosotros le solicitamos un estudio específico para ver la funcionalidad del riñón. Y para hacerlo, eso nosotros recurrimos a lo que se conoce como el renograma isotópico, que es cuando se inyecta un colorante especial, que en este caso suele ser el tecnesio 99, a través de la vena, y se captan mediante un estudio especial, mediante una máquina especial, la funcionalidad del riñón. En este caso, cuando el riñón capta el contraste, indica de que las nefronas están funcionando. En cambio, cuando el riñón no capta el contraste, indica de que este riñón ya no posee nefronas funcionantes y por lo tanto ya no tiene una capacidad para filtrar o producir orina. Entonces, el estudio funcional de elección para saber la funcionalidad del riñón es el renograma isotópico funcional. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en el caso de que exista una hidronefrosis y es cirugía. Mayoritariamente, si se puede realizar, hacemos primeramente por vía endoscópica, que tratamos de abrir el segmento que hay una estenosis, como acá en este caso, y tratamos de volver a permeabilizar ese segmento. Ese procedimiento se conoce como endopielotomía. La otra alternativa es, ven acá está el segmento más estrecho, es retirar ese segmento y volver a unir o reconstruir la pelvis renal, que se conoce como una plastia desmembrada, se conoce. Y en el caso de que el paciente, como en este caso, tenía este riñón totalmente afuncional, realizamos lo que se conoce como la nefrectomía.
Este era el riñón hidronefrótico y todo esto era el uréter. Está bastante dilatado, por lo cual se tuvo que retirar. Y en este sitio se encuentra el lugar de la estenosis. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda de esta parte? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver la parte de... Vamos a hablar de algo que ustedes van a tener con mucha frecuencia en el consultorio, que es las infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario son un motivo de consulta muy frecuente y deben de saber tratar, deben de saber diagnosticar y deben de saber hacer el diagnóstico del mismo. Entonces, nosotros podemos definir a las infecciones del tracto urinario como una serie, o sea, un conjunto de entidades o de afecciones patológicas que pueden afectar diferentes partes del sistema urinario y tienen características especiales y también cada patología o cada entidad o cada patología que compone a la infección urinaria tiene un enfoque terapéutico totalmente diferente y tiene un enfoque diagnóstico totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que conocer algunos términos que ya vimos en la clase anterior. Por ejemplo, piuria, que era la presencia de leucocitos o pus en la orina. Otro término que tienen que conocer es la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina. Y la bacteriuria puede ser debida a una verdadera infección o porque se ha contaminado la muestra de orina con, con alguna, con alguna parte de la anatomía del paciente. Dentro de la bacteriuria, a su vez, nosotros tenemos la bacteriuria significativa, que cuando se hace un cultivo de 1 ml de orina, se producían 105.000 o más unidades formoras de colonia, que es la unidad que utiliza el bioquímico para informarnos a nosotros sobre la cantidad de bacterias que posee ese paciente en su orina. Otro término que tienen que conocer es la bacteriuria no valorable, que es cuando el paciente presenta bacterias en la orina, pero que son inferiores a las 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. La bacteriuria sintomática es cuando el paciente presenta una bacteriuria o tiene bacterias en su orina y a su vez, además de tener bacterias en la orina, tiene algún síntoma como por decir la fiebre, disuria, polasquiuria, tenesmo, urgencia miccional. La bacteriuria asintomática es cuando el paciente tiene bacterias en la sangre, en la orina, pero no posee ningún tipo de síntoma. El paciente está totalmente normal. Y otro término que debemos conocer es la bacteriuria complicada, que es cuando el paciente tiene bacterias en su orina, son sintomáticas y a su vez esa bacteriuria produce alteraciones orgánicas o funcionales del aparato urinario. Entonces, resumiendo, la infección urinaria es una respuesta inflamatoria que tiene el epitelio de las vías urinarias a la invasión de algún tipo de patógeno que se va a asociar con bacteriuria y piuria. Engloba diversas entidades clínicas, son muchas entidades clínicas que tienen como características la colonización y la invasión del tracto urinario por algún microorganismo patógeno. Acá tenemos una tabla donde podemos ver los criterios de bacteriuria significativa. Por ejemplo, el patógeno el patólogo te puede informar de esta forma. En un paciente te habla de más de 110 a la 2 unidades formoras de colonias en mujeres sintomáticas.
Entonces, si una mujer tiene estas unidades, nosotros ya podemos considerar que tiene una bacteriuria significativa. La otra unidad, por ejemplo, es una bacteriuria de más de 10 a la 3 de bacterias en varones asintomáticos, ya se puede considerar una bacteriuria significativa. La otra unidad también, otro criterio es de 10 a la quinta unidad formadoras de colonias en pacientes asintomáticos, no tienen ningún síntoma, pero en dos muestras consecutivas. El paciente se lo tomó primero una muestra, se pensó de que no estaba correcto, se le toma otra siguiente muestra y viene el mismo recuento, entonces ya el paciente ya se considera que tiene una bacteriuria significativa. Y también, si nosotros tomamos la muestra por una punción por encima de la vejiga a los pacientes y sale esta determinación, ya se considera que el paciente tiene una bacteriuria significativa. Y en los pacientes que poseen algún tipo de catéteres o sondas, 10 a la 2 unidades formadoras de colonias ya se considera una bacteriuria significativa también. Acá hay algunos conceptos generales que tenemos que saber en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que una infección se puede denominar no complicada cuando afecta a individuos que tienen un sistema urinario o un tracto urinario totalmente normal y cuando los mecanismos de defensa se encuentran intactos. Eso ocurre mayoritariamente en mujeres jóvenes o en pacientes varones jóvenes y la mayoría de estas infecciones urinarias no complicadas responden bien al tratamiento. En cambio, una infección urinaria es complicada cuando afecta a individuos que pueden ser tanto mujeres como varones que ya tienen alguna anormalidad estructural o funcional en su tracto urinario. Y también dentro de las infecciones urinarias complicadas vamos a incluir a personas que padecen algún tipo de patología de base como ser, por ejemplo, diabetes, están inmunodeprimidos. Entonces, cuando el paciente tiene una infección urinaria, que se considera como una infección urinaria complicada. ¿Cuál es la epidemiología? En los primeros años de vida, el 1% de los niños y el 3% de las niñas tienen infecciones de tracto urinario sintomáticas en los primeros 10 años de vida. En el varón, la incidencia es más común en el primer mes de vida, que aparezca más en el varón. A medida que va pasando el tiempo, esto se va invirtiendo, por lo cual, al llegar a los 10 años de edad, hay una proporción de un varón por 20 niñas que tienen infecciones urinarias. También el 6% de todas las embarazadas presenta bacteriuria en el transcurso de su embarazo. Las infecciones urinarias son muy raras en varones por debajo de los 50 años, salvo como dijimos recién en los primeros meses de vida. Cuando aparece una, una infección urinaria en un varón, tenemos que pensar que se puede deber a alguna anomalía, alguna malformación dentro de su sistema urinario. La gran mayoría de las infecciones del tracto urinario son causadas por bacterias gram negativas, generalmente provenientes del intestino, entre ellas a la Escherichia coli, es el microorganismo que está más implicado en el 65-80% de todos los casos. Pero también existen otros, por ejemplo en el ambiente hospitalario, que son el Proteus, los enterococos, el estafilococos, que son los más comunes en el orden hospitalario. También existen otros tipos de microorganismos que aparecen frecuentemente, por ejemplo, en un grupo de población, como por decir, el Staphylococcus saprophyticus aparece en mujeres jóvenes y el Proteus aparece en varones menores de 14 años. Los gérmenes que están implicados en las enfermedades, en las infecciones del tracto urinario en las embarazadas son los mismos que están relacionados con las no embarazadas en su misma edad. O sea que la mujer embarazada tiene los mismos síntomas que una mujer no embarazada o los mismos gérmenes de la mujer no embarazada.
En pacientes que poseen algún tipo de catéteres o que tienen algún tipo de alteración, es mucho más frecuente que aparezcan la pseudomonas aeruginosa entre los gérmenes más comunes en ellos. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo se infecta un paciente? ¿Cómo ocurre esto? El primer paso es que la bacteria, ya sea la Escherichia coli o cualquiera de los que vimos recientemente, tiene que colonizar la región de los genitales externos, ya sea la uretra o la vulva en las mujeres o el glande en el hombre, deben de colonizar y a su vez ahí ingresar a la uretra y a la vejiga o en el sistema urinario. Y a partir de ahí ocurre la segunda fase, que es la fase de ascender, de ascenso de las bacterias por el sistema urinario hasta los riñones, donde dan otro tipo de enfermedades. Entonces, la primera fase se conoce como la colonización del tracto urinario bajo, ya sea la uretra, la vejiga, y la segunda fase ya es el ascenso y la colonización del parénquima renal. Y esto se debe a que los mecanismos de defensa que tiene el ser humano, o sea, el paciente, han fracasado. Se conoce que las infecciones urinarias pueden darse por tres vías, o sea, tres formas hay. La más frecuente es la vía ascendente, por el cual la bacteria asciende o sube a través del meato ureteral, el uréter, hasta el riñón. La otra forma es la vía que se transmite por sangre. Y por último, la que ocurre en casos extremadamente raros es la que ocurre por vía linfática. Bien, entonces, ¿cómo ocurre? ¿Qué tiene que tener una bacteria para que produzca una infección urinaria? Deben de tener dos factores. En primer lugar, tiene que tener un factor. ¿Ahora me escuchan? Bien. Entonces, los factores que tienen que tener un germen para poder producir una infección son la propia virulencia o la capacidad de infectar, o la capacidad de producir alguna alteración en el sistema urinario. Y la otra es cuando el paciente tiene que tener una capacidad de adherirse al sistema, a un segmento o a una parte del sistema urinario. ¿Y cómo consigue esa adherencia? Consigue mediante lo que se conoce un órgano propio de la bacteria que se conoce como pili, que son prolongaciones que tienen las bacterias y que se adhieren al sistema urinario del mismo. Pero existen otros factores también que son intrínsecos o extrínsecos que van a favorecer a que el paciente tenga infecciones urinarias. En este caso, los factores intrínsecos pueden ser, por ejemplo, una configuración anatómica femenina. El sexo femenino es más frecuente en la aparición de infecciones urinarias, una micción anormal, una actividad sexual o genital defectuosa, embarazo, el uso de anticonceptivos, diabetes, alcoholismo y malnutrición. Y los factores extrínsecos de riesgo tenemos como la hospitalización, algún tipo de uso de colectores y alguna instrumentación, alguna manipulación del tracto urinario. ¿Cómo se clasifican las infecciones urinarias? Se clasifican en dos grandes grupos: infecciones urinarias bajas e infecciones urinarias altas. Entre las infecciones urinarias bajas tenemos la cistitis, la prostatitis, la uretritis. En el caso de las infecciones urinarias altas tenemos la pielonefritis. La cistitis. ¿En qué consiste una cistitis aguda? No, colectores no son colectores menstruales. Los colectores son colectores de orina que los pacientes utilizan
muchas veces para poder producir, para poder colectar su micción. No son colectores menstruales. Los colectores menstruales son otro tipo de, de colectores. Bien, continuando. Entonces, la cistitis aguda es la inflamación de la vejiga urinaria, que se produce generalmente por gérmenes. En este caso, la Escherichia coli en un 80% produce la cistitis aguda. Entonces, primeramente ocurre, como ven acá, las bacterias se colonizan la región genital externa, después ingresan a la uretra y colonizan toda la vejiga. Es muy común en el sexo femenino y se da sobre todas las cosas cuando la paciente está iniciando sus actividades sexuales. ¿Cómo se presenta de forma clínica? Primeramente se presenta por la aparición de disuria, poliaquiuria y micción urgente. Todos esos síntomas se consideran todos esos síntomas se consideran todos esos síntomas se consideran como un síndrome que se llama síndrome cistítico. El síndrome cistítico es cuando la paciente tiene disuria, poliaquiuria y micción urgente. Algunos pacientes pueden tener también dolor suprapúbico, o sea, dolor que aumenta durante la micción. La paciente está orinando y aparte de tener disuria, tiene un dolor suprapúbico, un dolor en hipogastrio que se conoce como estranguria. La estranguria es cuando la paciente tiene un dolor en el abdomen cuando está orinando. La paciente puede tener una orina de aspecto turbio o maloliente, pero la paciente no muestra un deterioro en el estado general y la, la fiebre y otras manifestaciones de la cistitis suelen ser bastante infrecuentes. Cuando un paciente presenta un síndrome miccional, o sea, disuria, poliaquiuria y micción urgente, y además tiene mucha fiebre o afectación del estado general, no tenemos que pensar de que ya pueda ser debido a otro tipo de patología que se conoce como una pielonefritis que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace primeramente en una correcta historia clínica. Preguntarle a la paciente cuándo iniciaron sus síntomas, cuáles son los síntomas que posee y también realizar un correcto examen físico para poder ver el grado de afectación que tiene la paciente. Una paciente puede estar totalmente normal y su motivo de consulta puede ser disuria, en los cuales nosotros vamos a confirmar ese diagnóstico mediante un análisis de orina que nos va a informar la presencia de leucocitos en el sedimento urinario. Entonces nosotros le vamos a solicitar una orina simple y vamos a encontrar piuria. Una buena historia clínica y un análisis de orina correcto ya son suficientes para poder diagnosticar una cistitis aguda, sin necesidad de solicitarle a la paciente un urocultivo. Entonces, si ustedes realizan una buena historia clínica y un análisis de orina, ya son más que suficientes para realizar el diagnóstico de una cistitis aguda sin solicitarle un urocultivo. Pero tienen que tener en cuenta algo acá. Las mujeres que tienen síntomas urinarios bajos, pero que tienen factores de riesgo de colonización del riñón, por ejemplo, embarazadas, diabéticas, que están inmunodepresivas, o sea, inmunodeprimidas. Si la mujer tiene uno de esos factores, nosotros debemos de solicitarle ya directamente un urocultivo. Si el urocultivo es positivo, o sea, nos informa de que existen bacterias, debemos hacer el tratamiento antibiótico durante 10 días, según el germen que se aísle.
y según el antibiótico que sea sensible. Después de finalizado el tratamiento, nosotros solicitamos un nuevo urocultivo y ya sale negativo el urocultivo, la paciente ya está totalmente curada. En cambio, si el paciente realizó su tratamiento antibiótico de urocultivo y en el urocultivo de control sale otra vez que tiene bacterias, debemos solicitarle un nuevo estudio que puede ser una ecografía, una tomografía, una radiografía de tórax y abdomen. En cambio, si una mujer tiene factores de riesgo y el urocultivo salió negativo, debemos de hacer un estudio del exudado vaginal y instalarle un tratamiento antibiótico durante 14 días. Un tratamiento empírico, nosotros le decimos. Y cuando la mujer que tiene un urocultivo negativo ha realizado por 14 días el tratamiento, ya se considera que está curada. El otro caso es una mujer que tiene síntomas urinarios, disuria, poliaquiuria, tenesmo, pero no tiene ningún factor de riesgo, no está embarazada, no es diabética, no es inmunodeprimida. Entonces, nosotros realizamos el diagnóstico clínico de cistitis aguda con una buena historia clínica y el análisis de orina simple y vamos a iniciarle un tratamiento antibiótico de corta duración de 3 días. Si la respuesta es positiva, la paciente ya está curada. En cambio, si la respuesta es negativa, vamos a solicitarle un urocultivo y vamos a ver nuevamente este algoritmo. Entonces, este es un algoritmo para el tratamiento del diagnóstico de la cistitis aguda. Sí, 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 con relación a los síntomas. Sí, sí mejoró, si la respuesta es, o si la paciente dejó de tener sus síntomas y la respuesta es positiva, ya está curado. En cambio, si la respuesta es negativa, la paciente sigue teniendo síntomas, hay que hacer un urocultivo. Sí, sí. Y si es una mujer, estamos sospechando de que puede ser una litiasis, un tumor, una malformación congénita que se está expresando ahora. Entonces, todo eso puede ser causado, o puede ser que tenga una hidronefrosis, puede ser que tenga algún tipo de una vejiga neurogénica. Todo eso, todas las causas que vimos, o sea, todo lo que vimos en la clase anterior, pueden ser responsables también de una infección urinaria. Entonces, el tratamiento que nosotros vamos a realizar en la cistitis aguda son con antibióticos del grupo que se conoce como las fluoroquinolonas. Entre ellos tenemos al norfloxacilo, la ciprofloxacina o el oxafloxacino, que son tratamientos que son las drogas de elección porque tienen una alta concentración en la orina y en las secreciones vaginales y dan una baja tasa de reinfección. La duración del tratamiento es controvertida hasta hoy día, pero se cree que el tratamiento de una cistitis aguda no complicada, de una cistitis aguda en una mujer que no tiene factores de riesgo, ya 3 días son muy suficientes. También en el caso de que la paciente presente alergia o algún tipo de intolerancia a estos fármacos, se pueden utilizar otras drogas como por ejemplo el trometamol, el trimetopil sulfametoxazol o la amoxicilina en una dosis única oral. Pero tienen que saber que con estos medicamentos hay un mayor porcentaje de recurrencia, de que vuelva a aparecer nuevamente una cistitis la paciente. En el caso de que la paciente tenga una cistitis recurrente, o sea que aparezca, tenga varios episodios al año, tenemos que usar unas pautas
que son fluoroquinolonas como el norfloxacilo, el ciprofloxacino o la nitrofurantoína, en dosis más frecuentes. Por ejemplo, podemos administrar todos los días una dosis baja de norfloxacino, ciprofloxacino o nitrofurantoína, o podemos administrar 3 veces por semana para prevenir la recurrencia de los mismos. En todas las pacientes embarazadas se debe de tratar no solo la cistitis aguda, sino también las bacteriurias que sean asintomáticas debemos de tratar en las pacientes embarazadas. Y tienen que saber de que las fluoroquinolonas están contraindicadas en el embarazo, por lo cual podemos utilizar amoxicilina, ampicilina, nitrofurantoína o la cefalexina para las mujeres embarazadas. Y el tratamiento va a durar entre 3 a 7 días dependiendo de los síntomas. Otra forma que se da en el hombre es la prostatitis aguda, que es literalmente la inflamación del parénquima prostático, que es más común entre la segunda y cuarta década de la vida. Es el diagnóstico más frecuente o más común en menores de 50 años o en pacientes que tengan una hiperplasia benigna de la próstata o cáncer de próstata. ¿Cuál es el cuadro clínico? Una prostatitis aguda puede tener fiebre, escalofríos, dolor lumbosacro o muchas veces perineal. Pueden haber, por ejemplo, otros síntomas urinarios como ser disuria, polaquiuria, e incluso el paciente puede orinar de forma parcial o puede dejar de orinar. Y también en algunos casos pueden asociarse algunos trastornos en el ámbito sexual del paciente, como ser una eyaculación dolorosa, una hemospermia o inclusive disfunción eréctil. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por la clínica, pero en este caso, cuando el paciente tiene una prostatitis aguda, nosotros debemos de obviar realizar un tacto rectal porque en la próstata está aumentada de tamaño y produce un dolor y un reflejo muy intenso. Entonces, cuando sospechamos que un paciente tenga una prostatitis aguda, no debemos de realizar un tacto rectal porque va a producir mucho dolor en el paciente. El resto de la exploración física sí vamos a realizar, vamos a explorar los genitales externos, vamos a palpar el riñón, pero el tacto rectal no está adecuadamente correcto realizar en estos pacientes. También vamos a pedir un laboratorio de rutina buscando leucocitosis, un cultivo de su orina, un cultivo de semen y alguna ecografía prostática buscando ver si hay o no colecciones o abscesos en el interior de la próstata. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento primero incluye algunas medidas generales, como por ejemplo orientar al paciente de que tiene que reposar, hay que hacer un reposo en cama, de que tiene que hacerse baños de asiento e ingerir abundante líquido para que el paciente pueda tener una micción correcta. Además de eso, debemos de indicarle paracetamol o diclofenac para la fiebre y el dolor. Existen numerosas formas, numerosas pautas de realizar el tratamiento en una prostatitis aguda. Y eso, con la experiencia o cuando den terapéuticas, van a elegir cuál es el que ustedes están más correcto. Yo particularmente, si el paciente está en buen estado general, el paciente micciona, toma agua y come, yo le doy ciprofloxacina de 500 o 750 durante 10 días por día oral. En cambio, si el paciente tiene mucho dolor, tiene fiebre persistente que no cede con el paracetamol o tiene un dolor intenso, ahí el paciente debe ser internado y realizarse un tratamiento endovenoso con ceftriaxona o cefotaxima durante 15 días, hasta que el paciente pueda tener hasta que el paciente deje de tener síntomas y pueda ir a la casa a completar el tratamiento durante 4 semanas con algunos de estos medicamentos por vía oral. Entonces, ¿qué nosotros hacemos?
primer lugar, cuando sospechamos que el paciente tiene una prostatitis aguda bacteriana, lo primero que tenemos que ver es si el paciente micciona sin obstrucción miccional o no micciona. Si el paciente está orinando o no está orinando. Si el paciente no está orinando, primero tenemos que realizar un sondaje uretral o una cistostomía, que es una punción por debajo del ombligo, e instalarle una sonda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si el paciente tiene una prostatitis aguda y no está orinando es realizar lo que se conoce un sondaje uretral o una cistostomía. Y a esto tenemos que agregarle un tratamiento parenteral con cefalosporinas de segunda o tercera generación, fluoroquinolonas o aminoglucósidos. Tenemos que realizarlo. Entonces, si el paciente que no está orinando tiene ya la sonda, se le está realizando el, el tratamiento parenteral y presenta una mejoría, debemos de realizar después 10 días más de tratamiento oral con doxiciclina o con alguna fluoroquinolona, que puede ser ciprofloxacina, norfloxacina o oxifloxacina. En cambio, si el paciente no está orinando, ya tiene su sonda, se le realizó el tratamiento parenteral, pero no hay mejoría, debemos solicitarle una ecografía transrectal para buscar la presencia de un absceso prostático, que tenemos que realizar un drenaje del mismo y antibióticos por 14 días. En cambio, si en la ecografía transrectal no hay absceso, debemos de cambiar el antibiótico que le estábamos haciendo para ver si hay o no mejoría en el paciente. El otro escenario es cuando el paciente está miccionando y está en buen estado general. Entonces podemos optar por una pauta de tratamiento más por vía oral. En cambio, si el paciente está miccionando pero tiene una afectación del estado general, ahí debemos de internar al paciente y solicitar y hacer un tratamiento parenteral. El otro tipo de infección que tenemos es la uretritis, que es como dice su Doutor, nombre. Sí, podem sacar uma dúvida? sí, Um paciente masculino maior de 60 anos sí, tuvo 4 dias com seus testículos hinchados, sí, também presença de fiebre, sí, dolor em las piernas, sí, dificuldade para urinar, pero sí, sus exámenes de sangre está todo ok, todo bueno, pero la orina constatou gran cantidad de leucocitos, sí. ¿Cómo se llama eso? infección, No, ¿cómo se llama la presencia de leucocitos en orina? leucocitosis. No, se llama piuria. Lo que vos me estás refiriendo y le estás diciendo a tu compañera es la piuria. Cuando un Ah, paciente tiene leucocitos en la orina, se conoce como piuria. Entonces tu paciente tiene piuria y tiene, sí, perfecto, piúria. Y sí, también constató gran cantidad de bacilos gram negativos sí, y presencia de nitrito, o sea, probablemente una bacteria que convierte nitrato en nitrito. sí. ¿Qué Y, puedo pensar de ese paciente? y decime, en el inicio de la clase nosotros vimos que las infecciones urinarias son causadas por bacterias gram Gram negativas. negativos, sí, Y, sí, y pero la Escherichia quería, coli es la más frecuente. quería entender la relación por el hinchazón en los En este, testículos. bueno, ahí hay algo que vamos a ver enseguida en cuando vemos en la uretritis o en las infecciones urinarias. En un hombre de 60 años que no está orinando bien, que no está Ah, sí. miccionando, tiene lo que se llama la orquiepididimitis, que es la inflamación de los testículos porque hay una contaminación por vía ascendente. Entonces, la bacteria coloniza también los testículos en los pacientes que tienen una hiperplasia de la próstata. Este vamos a ver en la clase siguiente, probablemente vamos a ver que los pacientes que tienen una hiperplasia prostática benigna, en el transcurso de su patología, pueden tener infecciones urinarias
y dar infecciones en los testículos también. Entonces lo que hay que hacer con ese paciente es ver cuál es su micción y ver si tiene algún tipo de patología en la próstata y tratar su infección urinaria, y también debemos de tratar ya la próstata. Probablemente, Una información a más. sí, Niveles de estrógenos altísimos. sí, eso es porque su testículo está con una infección, entonces los testículos tienen una disregulación en el sistema hormonal. Entonces, ¿qué hay que hacerle a ese paciente? Primeramente hay que tratarle con, como una, con estos medicamentos que están acá. Con la fluoroquinolona le puede dar ciprofloxacina o norfloxacina, pero tenés que tratarle como una paciente que tiene un factor de riesgo y darle durante 10 días un antibiótico. Y en el caso de ese paciente por la edad, hay que pedirle un estudio que es la ecografía de la próstata para ver el tamaño de su próstata y para poder medicarle con algunos medicamentos que vamos a ver después en la siguiente clase. Perfecto. Pero de Gracias. nada, de nada. Muy bien. Entonces, continuando, hay pacientes que van a venir por uretritis. Ahora que estamos en pandemia, es muy frecuente ver las uretritis en el consultorio. Y la uretritis es como ustedes ven, es la inflamación o la afectación de la uretra que muchas veces se puede manifestar por una hemorragia o por una supuración a nivel del pene. Las uretritis pueden ser de dos formas, gonocóxicas y no gonocóxicas. Las uretritis gonocóxicas es la más frecuente, es la más común entre los adolescentes y los infieles. Los adolescentes y los infieles son los que tienen más uretritis gonocóxica, porque mayoritariamente se transmite por vía sexual. Y cuando más contactos sexuales tenés con diferentes parejas, existe el riesgo de tener uretritis. También se puede manifestar por transmitir por sexo oral o por otro tipo de contacto sexual. ¿Cuál es la etiopatogenia? La uretritis gonocócica es producida por una bacteria, por un diplococo gram negativo, que se conoce como la Neisseria gonorrhoeae, que es la que causa la uretritis en el varón y en la mujer. Mayoritariamente la infección se transmite como por vía sexual. ¿Qué ocurre? En el varón y en la mujer, el periodo de incubación desde que tuvo el contacto sexual o el contacto con la bacteria es de 2 a 5 días. Entonces, se inicia con una inflamación del meato, un pequeño prurito y un escozor a este nivel, que va aumentando con los días y con las micciones. A medida que va aumentando el proceso, que el día que va aumentando los días, el paciente puede presentar una secreción, como ven acá, verdosa o purulenta a través de la uretra, que esta secreción puede limitarse solamente a la uretra o puede ser más profunda e inclusive entrar en lo que se conoce como la vejiga, los meatos y ascender. En este caso, en la mujer se manifiesta por eso. La mujer tiene un flujo amarillo verdoso, tiene mucha irritación, mucho prurito y muchas molestias vaginales. Pero en algunos casos la paciente no tiene ningún tipo de síntoma o piensa de que el flujo que está teniendo es algo normal y por lo cual no consulta. En el caso de que ustedes vean en una niña o lo que se conoce como la vulvovaginitis o una secreción anormal, tienen que descartar que la niña no haya sufrido algún tipo de abuso sexual. ¿Cuáles son las complicaciones de la uretritis? Las complicaciones en el hombre, las más frecuentes son la orquiepididimitis y la estenosis uretral permanente, que es lo que afecta con mayor frecuencia a los pacientes que no realizaron ningún tipo de tratamiento.
En la mujer pueden producir alteraciones en las glándulas, como por ejemplo hacer una infección de las glándulas periuretrales, y inclusive la mujer, si no se trata, puede tener una esterilidad a la hora de tener un embarazo o presentar embarazos ectópicos cuando está gestando. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en detectar o en reconocer el cultivo de la Neisseria. Pero cuando ustedes ven que un varón tiene una secreción amarillenta por el pene, el diagnóstico prácticamente ya está hecho. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tenemos que hacerle con ceftriaxona intramuscular o cefixima por vía oral o ciprofloxacina por vía oral. Yo particularmente utilizo ceftriaxona intramuscular porque la mayor parte de los varones tienen vergüenza de irse a consultar y van a consultar con el farmacéutico, el cual le medica con uno de estos medicamentos por vía oral, ya sea cefixima o ciprofloxacina, y ya cuando vos le estás tratando ya presentan resistencia. En algunos casos que el paciente tenga alergia, solemos utilizar la espectomicina o la citromicina por vía oral o intramuscular. Y la otra patología que tenemos, y es la más grave, es la pielonefritis aguda. Es cuando una bacteria logra colonizar los riñones. Y eso es una patología muchas veces muy grave, porque ustedes sabrán de que los riñones filtran sangre y además también están encargados de mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo. Entonces, si hay algún tipo de infección, el equilibrio ácido-base del cuerpo puede estar alterado. En el 80% de los casos, la pielonefritis aguda está causada por la Escherichia coli, que es el germen más común que ustedes recordarán desde el inicio de la clase. ¿Cuál es la presentación clínica? El paciente tiene mucha fiebre, tiene escalofríos, tiene una sudoración profusa y tiene un dolor en flanco, ya sea derecho o izquierdo. Y en la mayoría de los casos puede presentar también disuria, polaquiuria, tenesmo o escozor miccional. En el examen físico, cuando nosotros hacemos la palpación bimanual de Bouillon, podemos llegar a encontrar muchas veces que el riñón está aumentado de tamaño, entonces estamos ante el diagnóstico de una patología, de una pielonefritis. La orina suele estar maloliente y está acompañada de algunas veces hematurias, y en algunos casos pueden existir náuseas, vómitos, mialgias también. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante una evaluación clínica, mediante una anamnesis, y cuando le realizamos un urocultivo para poder aislar el germen que está causando esa molestia, y además debemos solicitar un análisis de orina, un hemograma, una química sanguínea y de coagulación. Bien, acá tenemos un algoritmo que vamos a ver. Un paciente que venga a consultar por estos síntomas, fiebre, escalofríos, dolor en flanco, náuseas, vómitos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle un urocultivo. En algunos casos le pedimos ecografía y laboratorio. Si el paciente tiene algún factor de riesgo asociado, como por ejemplo tiene diabetes, inmunodepresivo, tiene una malformación congénita, directamente ya debemos de realizar un tratamiento hospitalario, debemos de realizar una internación y tratamientos por vía endovenosa. Si después de 48 horas el paciente tiene una mala respuesta o no tiene una buena respuesta con el antibiótico que le iniciamos, debemos de cambiar de antibiótico y volver a evaluar su respuesta. En cambio, si el paciente, una vez internado y ha recibido durante 48 horas antibióticos y tiene una buena respuesta, debemos de darle durante 14 días antibióticos por vía oral. Y
Una vez que ha finalizado esos 14 días, debemos solicitarle un urocultivo de control y si el urocultivo sale positivo nuevamente, debemos de solicitar estudios más profundos, como por ejemplo una ecografía, una resonancia, una pielografía o un renograma isotópico. En cambio, si el paciente en el urocultivo 2 semanas después es negativo, ya se considera curado. La otra situación es cuando el paciente tiene síntomas urinarios altos, por ejemplo, fiebre, dolor, escalofríos, y no tiene ningún factor asociado, le vamos a hacer un manejo ambulatorio, o sea que el manejo va a ser en la casa. Y vamos a darle antibióticos por vía oral y vamos a evaluarle en 48 horas. Si en 48 horas el paciente tiene buena respuesta, se hace un nuevo urocultivo de control en las 2 semanas. Si es positivo, le vamos a solicitar un nuevo estudio, lo que le estaba diciendo recientemente. Y si es negativo, ya se considera curado del paciente. En cambio, si el paciente que se está haciendo un manejo ambulatorio está en su casa y se está realizando un tratamiento por vía oral, tiene una mala respuesta, persiste la fiebre, persiste el dolor, pero refiere de que el paciente ya tiene síntomas un poco más leves, por ejemplo, ya no tiene más tanto dolor, antes tenía 3 a 4 veces fiebre, ahora tiene una sola vez. Entonces, si los síntomas son leves, tenemos que cambiar el antibiótico y darle durante 14 días otro antibiótico. En cambio, si la mala respuesta es un empeoramiento del paciente, o sea, el paciente tiene fiebre, 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 además de eso se agrega ya deshidratación, ya se agrega alteración del perfil renal, debemos de hospitalizarle al mismo para poder realizar el tratamiento por vía parenteral. ¿Y cuál es el tratamiento que vamos a ver? Si el paciente tiene afectación general, podemos dar 1 gramo de ceftriaxona durante 10 a 14 días. También podemos dar cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima. Podemos dar en algunos casos imipenem. Y en los casos de que tengan, por ejemplo, pielonefritis severas, el paciente debe ser hospitalizado, como estamos viendo a continuación, y realizar un tratamiento antibiótico. En el embarazo también debemos de internarle a la paciente y tratarle con amino o con algún tipo de penicilinas asociados al ácido clavulánico. Porque en el embarazo ustedes recordarán que están contraindicadas las fluoroquinolonas o las sulfamidas. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera hacer? Sí, sí. Y pueden ser las dos situaciones. Pueden ser el mismo patógeno que es resistente o puede ser que haya una flora polimicrobiana. Puede ser que hayan dos bacterias y que con un antibiótico solamente vos estás tratando uno. O puede ser de que la bacteria ya haya generado resistencia. Que actualmente es eso lo que más sucede, es que el paciente vos le medicas con un medicamento, pero ya generó, él ya consumió de forma empírica y ya tiene resistencia al mismo o ya se automedicó. Por eso es muy difícil ahora encontrar una pauta de tratamiento porque la mayoría de los pacientes se automedican y por lo cual eso genera una resistencia polimicrobiana. No, tenés que ver por qué se trató o cuáles fueron las causas que le llevaron a tratarse, cuál fue el esquema que utilizó el colega para tratarle. Y muchas veces ahí tenés que solicitarle ya directamente, si ya es su segundo episodio de pielonefritis,
tenés que solicitarle ya un estudio más profundo para poder ver si no es una litiasis, un tumor o una malformación congénita. Pero eso ya son... Sí. Y que... Sí. Sí. No, tenés que tratarle con el mismo antibiótico que le funcionó. Si vos no tenés la respuesta necesaria a eso, entonces ahí tenés que tratarle con otro antibiótico y ver en qué estado general vino el paciente. Si, por ejemplo, en abril la paciente vino casi sin síntomas, pero en agosto ya viene con disuria, tenesmo, fiebre y está con un compromiso del estado general, ahí tenés que valorar ya internar a la paciente para ver otro tipo de esquema terapéutico. Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Doutor, você Sí, pode, você poderia como disponibilizar alguns casos clínicos para a gente sobre esse tema? sí, no hay problema. Le voy a buscar unos casos clínicos que tengo para que puedan ir viendo cuáles son los y le voy a alzar en la plataforma para que puedan ir viendo. Certo, e a gente pode responder os casos clínicos e na próxima aula a gente pode discutir eles. Pode ser? Sí, sin problema, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna consulta más que quiera hacer? Doctor, ¿vas a disponibilizar el material de hoy mismo? Sí, ya está en la plataforma el coso. Pero si quieren leer en De el la próxima libro, aula. ¿cómo? Y el asunto de la próxima clase puede Ah, adiantar también. sí, en la próxima clase vamos a estudiar reflujo vésico-ureteral y infecciones de transmisión sexual y específicas del árbol urinario. ¿Cuáles capítulos son? El capítulo de la clase de hoy fue el 34, 35, 37 y 38. Y el otro que vamos a ver en la siguiente clase va a ser el capítulo 17 y el capítulo 37 vamos a ver en la siguiente clase. Pero como esto yo voy agregando, hay muchas cosas que yo también busco de otros artículos, de otros libros que yo tengo y le voy agregando acá en la diapositiva. Por lo cual van a haber algunos esquemas, algunas frases que yo utilizo que son de otros materiales, pero no hay mucha diferencia con el libro que están utilizando. Dale, doctor. Dale. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Alguien me preguntó. Leiliane Cardoso me hizo una pregunta, no sé si ya me preguntó. Ah, esa era la misma pregunta que tuvimos. Cuando ustedes tienen alguna duda y eso, tienen que pararme nomás y vamos a discutir lo que ustedes quieran. Bien. ¿Alguna consulta más? No. Bueno, nos vemos en la siguiente. Que pasen un buen resto de jornada, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao.